Y esa epísteme regula el comportamiento, jerarquiza, fija pautas, valora de alguna manera el comportamiento adecuado de las personas. Por lo tanto, podríamos decir que en las instituciones, de alguna manera, hay como teorías del conocimiento encarnadas, cristalizadas. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos el problema de la epísteme, nos estamos planteando la necesidad del individuo, sea en el ámbito de la vida cotidiana, sea en el ámbito del trabajo, sea en cualquiera de los ámbitos en el que él cumple un rol o una función, la necesidad de distinguir entre esas funciones que cumple, esos roles que cumple y la persona que cumple esos roles. En esta acepción estoy yo tomando, por lo tanto, el concepto de epísteme. Implica, por lo tanto, un distanciamiento de cada uno de ustedes respecto de lo que hace en la sociedad. Porque de otro modo, el ser humano es rápidamente atrapado por una lógica, la lógica que le impone a su propia subjetividad la lógica de la función que cumple. Soy tal cosa más esta otra, más esta otra. Y en definitiva la persona termina siendo una sumatoria de roles y de funciones para olvidarse de sí mismo. Y por lo tanto todo aquello que es estrictamente hablando lo humano, eso irrebasable de la que hablaba Lyotard, no tiene presencia. Y esto es importante señalarlo porque en la medida en que los seres humanos se subordinan a los roles que cumplen, a las funciones que cumplen, terminan siendo instrumentos de esos mismos roles o de esas mismas funciones, y en el plano psicológico y valórico eso tiene grandes implicaciones. Es una, no la única, pero una importante razón de la subordinación, de la pasividad, a veces de la pérdida de sentido, del no se puede, del ni modo. La literatura, desde hace muchos decenios, que viene denunciando esto. Hay autores muy conocidos por ustedes que de alguna manera tuvieron la premonición de que esto estaba por ocurrir cada vez de manera más fuerte. La obra de Kafka podría ser un ejemplo, o la obra de Musil otro, que son autores que escribieron en momentos de profundas crisis, en el caso de ellos, de un país concreto como fue Austria. Decir, el hombre no es solo el conjunto de sus roles, el hombre es algo más que eso. E implica, en la perspectiva en que nosotros nos estamos colocando, ese distanciamiento para poder reconocerse a sí mismo al interior de sus propias determinaciones. En el siglo XX tenemos también en esa misma línea el pensamiento de Apple, por ejemplo, cuando él dice, deteniéndose un poco en el problema, que hay una enorme cantidad de condicionamientos potentes en el ser humano que son inconscientes y que por lo tanto es tarea del hombre hacerlos conscientes. Punto muy importante en la educación, porque implica de alguna manera el rescate de las riquezas dormidas, o como diría Musil, apostar a la poesía todavía no escrita del hombre. Es de alguna manera entender al hombre como algo inacabado y que se tiene que ir constantemente acabando, autoconstruyendo, y junto con autoconstruirse, construir las circunstancias que lo determinan. Esta dialéctica, determino porque estoy determinado, y estoy determinado precisamente para determinar. Esa dialéctica es central. Nos están convenciendo de que estamos tan determinados que no hay de otra que hacer lo que ese discurso nos obliga a hacer. Es de tal modo fuerte ese discurso, y por eso es un discurso hegemónico, que tenemos que entender que esas determinaciones son como cárceles, como atrapamientos que no le dan al hombre ninguna chance más que hacer lo que las determinaciones de alguna manera están prescribiendo que haga, sino que nos domina en la vida cotidiana, en el ejercicio del rol, en el ejercicio de la función. Cuando terminamos por vernos a nosotros mismos, no desde nosotros mismos, o sea, en la acepción de estos autores, no de lo que el hombre es como tal, con toda su carga subjetiva, sino de lo que el rol me permite leer de mí mismo. Y entonces uno se encuentra de pronto con conclusiones absolutamente estrambóticas, como el decir, es que yo no puedo hacer esto que usted me pide porque el rol me lo impide.
Pero ¿cómo el rol se lo va a permitir? El rol no se lo puede permitir. El rol o la función es por definición una institución. ¿Cómo podemos, como seres humanos, enriquecer esa subjetividad humana? También es cierto que la pobreza del lenguaje, y ustedes como maestros lo sabrán mejor que yo, lo empobrece el pensamiento. Esta idea que parece tan sencilla de decir es enormemente difícil de entender, porque la tendencia es a disociar pensamiento y lenguaje, algo que los especialistas saben de sobra que no puede darse. Sin embargo, en la vida cotidiana, en el discurso cotidiano, se da con una gran facilidad la separación de pensamiento y de lenguaje. Hoy se está haciendo un esfuerzo enorme, desde el siglo XIX en adelante, por ejemplo con Nietzsche, entre otros, de enriquecer el lenguaje. Y hoy día uno de los temas centrales en la discusión, incluso de los lenguajes nomológicos, es la recuperación de la metáfora. Pero como para hacerlo a ustedes simplemente como un indicador mínimo de esta discusión que indudablemente es mucho más amplio. Es decir, la metáfora como una nueva forma de construcción de conceptos. El gran desafío de la educación hoy es que la gente vuelva a recuperarse como persona.